La idea de este instrumento es excitar a un flyback para que pueda generar alto voltaje y medirlo con el voltímetro digital que incorpora el instrumento. Para ello necesitamos conocer a qué terminales del flyback debemos conectar los cables del instrumento. Vamos a probar un flyback que tenemos aquí, cuya matrícula o número de referencia es FKG 15A006. Debemos conocer qué terminales del flyback debemos conectar al instrumento para poder medir en el chupete el voltaje que genera. Obtengamos información en internet. En nuestro buscador preferido, tipiemos HRDiemen, hacemos clic y en este campo colocamos sin guiones las primeras letras de la referencia que buscamos. En estos tres resultados, aquí tenemos el flyback que necesitamos. Y ahora en ver esquema. Y aquí aparece el esquema del reemplazo del flyback que estamos buscando con los datos que nos servirán. Para trabajar con mayor comodidad hemos impreso la hoja. Repasemos. Este flyback FKG 15A006 tiene su reemplazo equivalente como HR 46153. Vemos el diagrama perfectamente detallado y aquí vemos también el diagrama de la base de terminales del flyback en donde está la numeración correspondiente. Y aquí abajo, en esta tabla, vemos la función de cada terminal. Por ejemplo, en la columna col, que se refiere a colector, vemos que pertenece al terminal 1, y aquí vemos el colector del transistor en el terminal 1. El terminal 2 lo vemos en la columna que dice positivo, y vemos aquí positivo VCC es lo que nosotros llamamos más B en el terminal 2, que junto con el 1 forman el verdadero primario del flyback. Luego vemos en la columna, el terminal 8, en la columna que tiene una A y un símbolo de masa. Esa A se refiere a la BL, ahí está el terminal 8, que es el retorno del bobinado de alta tensión. Ahí tenemos el chupete, ese sería el conector de alto voltaje, por sus siglas en inglés High Voltage. Vemos los diodos internos en serie y el terminal 8, que es el retorno de masa o ABL. Vemos el característico capacitor interno que llevan los flybacks de monitores de PC, que tienen un borne conectado a la salida de alta tensión y el otro borne va a masa. Por eso ahí indica que la masa 1 tiene que ir al terminal 10. Aquí la empresa HR sugiere utilizar el instrumento SMONST. Es un instrumento que ellos fabrican para probar flybacks, y lo que nos da el dato a nosotros es que en el Flybetter debemos usar
la configuración de 32 kHz, como lo dice ahí, para que la prueba sea correcta. Así que vamos a proceder a conectar el flyback de acuerdo a este esquema y estos datos que encontramos aquí. Tenemos en el terminal 2, en la columna que dice positivo, la pinza roja corresponde al más B, lo vamos a conectar como dice ahí en el terminal número 2. Seguimos con la columna col, que se refiere a colector, la pinza amarilla es el colector de nuestro instrumento y va al terminal 1. El ABL tiene que llevar masa, que es el terminal 8, en retorno del alto voltaje. Contamos, a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está la masa. El terminal 10 también va a masa. Lo vemos ahí. En la base, ahí está el 10. Pero se refiere al modelo exacto de HR. Pero como este flyback no es un HR original, notamos por una simple inspección que el terminal 10, que se refiere a los potenciómetros de foco y grilla, están separados, lo mismo que el terminal de masa del capacitor interno. Los vemos por inspección, aquí está, ahí están separados y no en el terminal 10 como en el original HR. Esta protuberancia es el capacitor interno, que está conectado a la salida de alto voltaje, y el otro terminal que va a masa está suelto ahí, que esto se conecta a masa cuando se inserta en el chasis. Bien, entonces lo vamos a conectar por lo menos al capacitor a masa, que es lo que nos interesa probar. Y por supuesto el cable blanco siempre va al chupete, la salida de alta tensión. Recordemos que debemos usar la configuración de 32 kHz en el instrumento. Pulsamos una, dos veces, 32 kHz. Y ahí tenemos la lectura de alta tensión, que aquí dice 23.3 kilovoltios, que justamente es prácticamente coincidente con los 23.4 kilovoltios de muy alta tensión que la hoja de datos del flyback de HR dice que tiene que tener. Pulsamos solo una vez para ver la configuración actual. ¿Qué ocurre si cambiamos la configuración de 30 a 15 kHz? Veamos. El voltaje aumenta tanto que el instrumento, el voltímetro, se va de escala. Entonces el microcontrolador decide cortar la excitación para proteger al instrumento, y es por eso que entonces notamos que el voltaje leído de MAT es 0 kilovoltios, debido a que no hay excitación y por lo tanto no se genera alto voltaje. Veámoslo en detalle. Cambiamos la frecuencia a 15 kHz, se eleva el voltaje, se va de escala y se anula la excitación, lo cual nos permite volver a elegir la configuración correcta. Realicemos ahora otra medida, esta vez con un
flyback original HR, cuya referencia es 7557. Bien, para eso recurramos a internet y bajémonos el diagrama correspondiente. Contando con el esquema, podemos conectarlo rápidamente. La hoja de datos se refiere al instrumento de HR para televisores. Eso significa que debemos utilizar la frecuencia de excitación de 15 kHz. Y una vez hecho eso, logramos una lectura de MAT de 21,1 kilovoltios, que es prácticamente coincidente con la que está en la hoja de datos. Si a propósito cambiamos la configuración de 15 a 32, notamos que el voltaje medido es de 9,9 kilovoltios en este caso, lo cual es un voltaje muy bajo, y es por eso que el visor empieza a destellar alertando esta condición de voltaje bajo o insuficiente de MAT.